Buenas noches, estimado público. Les quiero hablar en la noche de hoy por qué planificar. ¿Por qué es importante que toda organización, tanto del sector público, del sector privado, tiene que planificar? Por eso la gran interrogante, ¿por qué planificar? O el por qué planificar. Es importante planificar porque eso va a permitir llevar un orden en el logro de los objetivos y metas que está propuesta dentro de un plan o de un programa de una determinada organización. Eso permite que la organización pueda tomar mejor decisión en momentos de incertidumbre. Planificar significa que la organización pueda actuar de una manera coherente y efectiva, tanto interna como externamente. Por eso que planificar va a permitir que la organización tenga más apertura hacia el futuro, que pueda entender la importancia del futuro diseñado o que se espera de la organización. Porque si no hay planificación o no se planifica, es un poco difícil diseñar el futuro de dicha organización, tanto el sector público y privado. Por eso la gran interrogante, repito, ¿por qué planificar? Porque planificar va a permitir que la organización lleve un norte, que la organización tenga en verdad, defina bien el rumbo hacia dónde va, que la organización pueda diseñar los escenarios futuristas que espera que la organización pueda llegar al momento determinado. Planificar significa que la organización tiene que manejar dentro de este proceso de planificación tres grandes ámbitos de la misma, como es la planificación a corto plazo, la planificación a mediano plazo y la planificación a largo plazo. Y por ende está implícito en la planificación a corto plazo los planes operativos de la organización. Y también dentro de la planificación a mediano plazo están los planes funcionales, que es la responsabilidad que tiene cada gerente dentro de la organización, el plan funcional de recursos humanos, el plan funcional de finanzas, el plan funcional de mercadotecnia, el plan funcional tecnológico, etcétera, etcétera. De manera que a medida que la organización, tanto el sector público y privado, se familiarice con los procesos de planificación, va a tener éxito. No va a ser una organización que va a tomar rumbo desconocido sin tener un marco de referencia como es la planificación. Planificar significa que la organización puede hacer un análisis situacional, cómo está internamente y cómo está externamente, cómo está con el entorno. De manera que planificar permite que la organización pueda en sí siempre actuar dentro de unos parámetros o dentro de unos procesos de planificación que le va a permitir que todo lo que está dentro de un plan de acción se pueda lograr, se pueda cumplir como está previsto en esa planificación o ese plan de acción. Planificar significa que la organización cuente con una planificación estratégica. Que la planificación estratégica prácticamente es el basamento, es el soporte, es la herramienta que va a permitir que la organización pueda actuar con firmeza, pueda actuar con seguridad, pueda actuar de una manera coherente y eficiente, tanto interna como externamente. Y le permite implementar o diseñar aquella estrategia que va a permitir que la organización, su éxito, garantizar el éxito, en este caso, de la organización. Toda organización, como siempre lo he explicado, tiene que trabajar estratégicamente.
En este caso, la gerencia tiene que funcionar o estar en función de aplicar estrategias que le permitan lograr los objetivos y metas propuestas dentro de ese plan de acción. Por eso es que la planificación es importante dentro de la organización. La experiencia está en el caso Venezuela, donde algunos años atrás existían más de 30.000 empresas, 40.000 empresas, y de repente desapareció más del 60%. Y a veces buscamos culpables, a veces buscamos culpable, como puede ser el Estado venezolano, que no permite que la organización pueda continuar funcionando como lo debe ser. Pero si estas empresas, tanto pequeñas y medianas empresas que salieron del mercado, cerraron sus puertas porque no contaban con una planificación. Son empresas que se acostumbraron a ver ganancias, a ser productivas en un momento, vender un producto al mercado, pero no pensaron en el futuro. No pensaron en plantearse escenarios que puede pasar en un momento determinado y cómo pueden sobrevivir en el mercado. Toda organización que hace inversiones, toda inversión tiene un alto riesgo, de manera que aquellas organizaciones que no estaban enmarcadas dentro de una planificación, lamentablemente cerraron sus puertas. Todo lo contrario de muchas empresas que por contar con una planificación estratégica y que actuaron siempre bajo los lineamientos de la planificación, estuvieron éxito. En momentos de incertidumbre, en momentos de crisis, muchas empresas duplicaron sus ganancias. Muchas empresas fueron más exitosas, porque es importante, la planificación permite diseñar en un momento determinado qué puede pasar en el entorno, cómo el entorno puede perjudicar a la organización, a la empresa y cómo sobrevivir en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de crisis. Y fue el grave error de la mayoría de las empresas ciegas, empresas que no actuaban de una manera robótica, se puede decir, pero no estaba enmarcado en una planificación que le iba a permitir siempre atacar aquellas incertidumbres que siempre van a estar en el entorno. La planificación permite eso. La planificación permite que las organizaciones puedan de repente tomar un camino B si el camino A es imposible continuar. Siempre la planificación da alternativas, diseña nuevos caminos para lograr insertar en lo que se espera en el futuro. Porque lo que hace grande a una organización es siempre visualizar el futuro. Siempre ese camino que se espera entre 30, 40 años que va a ser la organización, lo diseña la planificación estratégica. Lógicamente, como siempre le hemos explicado, la planificación estratégica se casa con la planificación prospectiva, porque la planificación prospectiva es prácticamente el futuro de la organización. Y la planificación estratégica permite que se entrelace con la planificación prospectiva para que se pueda lograr esos cambios que se esperan, que se pueda lograr que la organización pueda ser más productiva, pueda ser más participativa en el mercado y que pueda lograr, como toda empresa, un verdadero posicionamiento en el mercado. Cualquier organización, por ejemplo el sector público, si no toma en cuenta la planificación, si no parte de una planificación estratégica, si no diseña sus planes funcionales, si no diseña sus planes operativos, lamentablemente estas organizaciones públicas no van a tener éxito. Se logran unas metas prácticamente al azar, unas metas que no tienen un marco referencial, que es la planificación, en este caso estratégica. Y recuerden ustedes que los gerentes o la gerencia tiene que tomar en cuenta, en el caso del sector público, el plan de la patria, el plan global.
Uno hace un análisis, por ejemplo, retrospectivo, y uno se da cuenta que en 40 años o más de la Cordiplan aquí jugaba un papel importante para la formulación de los planes quinquenales, y yo observo que todos los planes quinquenales que se aplicaron muchos años atrás, todos fracasaron. Yo recuerdo el cuarto plan de la nación, el quinto plan de la nación, el sexto plan de la nación, el séptimo plan de la nación, el octavo, noveno y décimo, y todos esos planes fracasaron. Y usted revisaba cualquiera de estos planes, metodológicamente era lo mejor diseñado. Era lo mejor porque ahí estaban los mejores planificadores de Cordiplan, y perteneciente a una rama de planificadores de América Latina. Ahí estaba Jordán, ahí estaba Marisa Izaguirre, estaba Julio Corredor y una serie de planificadores, unos expertos en planificación. Y usted me preguntaba por qué la planificación fracasaba. Simplemente por una razón, que la planificación no es para Cordiplan. La planificación no es para la alta gerencia, no es para el Estado como tal. La planificación es para que todos los entes se involucren y tomen en cuenta lo que les corresponde de acuerdo al ámbito que está gerenciando. Si cualquiera de los planes quinquenales, el presidente de salud tiene que tomar en cuenta cuáles son los lineamientos, cuáles son las políticas, cuáles son los objetivos que se persiguen. Si cada uno tiene que insertar lo que le corresponde y lo que está diseñado en ese plan quinquenal de la nación. Pero lamentablemente era un plan más que se le daba una propaganda en un momento determinado y después pasaba al olvido. Y así han pasado todos los planes. Están los planes actuales, está ahorita el plan de la patria, diseñado para 6 años. Todos los entes públicos y privados tienen que insertar dentro del plan de la patria. Es una norma, es una ley, hay que tomarla en cuenta. Hay que conocer qué es lo que está plasmado en ese plan y qué es lo que le corresponde a cada sector para que pueda tomar en cuenta lo que el Estado espera de cada una de estas instituciones. El Estado espera el resultado. No podemos señalar a veces que el Estado venezolano tiene culpa. No, son los que están involucrados en un proceso de producción, un proceso económico, un proceso de salud, son ellos, pero tienen que insertar y diseñar su propia planificación. Ninguna organización puede actuar si no toma en cuenta en primer lugar ese plan global del Estado venezolano, que lo dirigiera bien, que lo pueda analizar qué es lo que quiere el Estado venezolano. Cuando el Estado venezolano habla de reactivar el aparato productivo, lógicamente ahí hay unos lineamientos en el plan de la patria que todos los empresarios que tienen que ver con el sector productivo tienen que tomar en cuenta. Es una norma, es ley. Para eso se diseña, para que cada sector pueda insertar y pueda cooperar con el desarrollo socioeconómico del país. Por eso es que es importante la planificación. El problema está que si los gerentes o si la institución desconoce la importancia de la planificación o por qué planificar, por qué es necesario planificar, lógicamente que no le va a dar importancia a los planes quinquenales o al plan global de la patria diseñado para que el país pueda enrumbarse y pueda lograr prácticamente un desarrollo armónico, pueda lograr un desarrollo económico que se va a traducir en un bienestar social, valga la redundancia, para la sociedad. Por eso es que es importante planificar, es importante siempre preguntarse por qué planificar, porque es la única herramienta que nos va a permitir tener éxito. Inclusive si nosotros aplicamos por qué planificar de una manera micro a nuestras vidas, nosotros tenemos que planificar todas nuestras actividades, tener un orden. La planificación nos permite tener un orden. ¿Qué es lo que uno quiere en el futuro? Yo recuerdo 38 años atrás, vean ustedes que la planificación siempre es futuro. Yo era profesor instructor de educación inclusiva en la Universidad de Guayana
Yo miraba ese futuro lejos cuando yo logro ser profesor titular. Tengo que esperar 25 años. Y a uno que como que se le quita esa motivación de llegar a esa meta final. Muchos no llegan, porque pierden la visión. Pero cuando usted se involucra con la visión de lo que usted espera en el futuro y tiene claro, lógicamente que en el camino se van a presentar muchos obstáculos para llegar a ser profesor titular, que es el último escalafón. Presentar trabajo de ascenso, a nivel de progrado hacer una especialización, hacer una maestría, después hacer un doctorado, estudiar un idioma para poder ser doctor y toda una serie de presentar una tesis doctoral. Y para cerrar, además de la tesis doctoral, presentar un trabajo de ascenso para ser titular de alto nivel. Y se presentan muchos obstáculos en el camino para lograr esto. Pero cuando se tiene claro cuál es la meta, lógicamente hay que estar preparado para toda esa incertidumbre y tener estrategia. Yo siempre he sido un hombre que ha actuado con estrategia. Me considero un estratega nato, que he aprendido con el tiempo. Me gusta analizar, me gusta pensar, no me gusta tomar decisiones si no analizo primero. Tengo que estar claro, yo estudio los escenarios, cuál sería el escenario más factible y reacciono una vez que yo tengo claro qué es cómo dar una respuesta, cómo solucionar un problema. Así tienen que ser todos los gerentes de la organización. Personas pensantes, personas creativas, personas inteligentes, personas intuitivas, pero siempre dentro del proceso de planificación que va a permitir que la organización tenga éxito. No es aplicar teoría de planificación, lo más importante es que todo, tanto la alta gerencia como la gerencia media y la gerencia operativa, comprendan y entiendan el proceso de planificación, que comprendan por qué es importante planificar, que comprendan por qué es importante diseñar el plan estratégico de la organización, y además diseñar los planes funcionales de la organización, los planes operativos. Los gerentes tienen que estar claros. Y involucrar a toda la organización, dar a conocer la importancia de la planificación. ¿Por qué es importante planificar? Que todos ellos entiendan que sin planificación la organización no puede tener éxito. Sin planificación la organización puede perder el rumbo, puede perder el satélite hacia dónde va. Por eso es que la planificación prospectiva es el marco referencial a donde quiere llevar la organización, y la planificación estratégica le permite aplicar estrategias y acercarse a ese satélite que es la planificación prospectiva. Pasará muchos años en lograr ubicarse en cada uno de los escenarios que espera la organización a largo plazo. La organización, usted lo sabe muy bien, es para mantenerse en el tiempo, en un tiempo real, para siempre. Pero hay que irse adaptando a los cambios. Una organización que no se adapta a los cambios, lamentablemente, sale del mercado. Y la planificación le permite pensar, le permite analizar cómo lograr esos cambios. De manera que, ¿por qué planificar? Repito, es importante, porque eso va a permitir que la organización tenga éxito, que la organización no pierda el rumbo, que la organización piense en el futuro, que la organización piense en mejorar la parte tecnológica, en mejorar el talento humano, en aplicar, en desarrollar o formular nuevos proyectos, nuevos programas. La planificación le permite comprender y entender el entorno, en ser más participativo. La planificación le permite, de acuerdo a la aplicación de estrategia, lograr un mejor posicionamiento en el mercado. La planificación permite que los gerentes comprendan la visión de la organización, que los gerentes puedan actuar en función siempre de estrategia, aplicar estrategias para llegar a ese largo plazo, que es nuevos escenarios planteados con la planificación prospectiva. De manera que la planificación
es importante planificar. Sin planificación no se puede tener éxito en las organizaciones, tanto el sector público como el sector privado. Todas las organizaciones que han fracasado porque no han trabajado en función de una planificación. Son organizaciones que no cuentan con un proceso de planificación, que no cuentan con una planificación estratégica, que no cuentan con unos planes funcionales. Lamentablemente no tienen visión, no definen o desconocen el rumbo que debe tomar la organización, porque ninguna organización está sola en el mercado, está en un medio altamente competitivo. De manera que es importante planificar para tener éxito tanto en el mediano como en el largo plazo. Muy buenas noches.